y Ciencias. Abogado Juan Rafael Caballero, Viceministro de Justicia. Abogada María Teresa Peralta, Directora General, Dirección de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Señor Hugo Samaniego, Director, Dirección de Derechos Humanos, Ministerio del Interior. Señora Romina Paiva Godoy, Procuradora Delegada, Procuraduría General de la República. Señor Dante Leguizamón, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, y miembros. Igualmente presentes, Ministerio Público, Agente Fiscal en Derechos Humanos, Nancy Salomón. Corte Suprema de Justicia, abogada Nuri Montiel, Directora de Derechos Humanos. Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social, abogada Laura Bordón, Directora de Derechos Humanos, abogada Fabiola Peralta. Ministerio de Justicia, abogado Rafael Sarubi, Director General de Derechos Humanos, abogado o abogada Luján Ruiz Díaz, Directora de Asuntos Internacionales en materia de Derechos Humanos. Ministerio de Relaciones Exteriores, abogado Raúl Martínez, Director General de Derechos Humanos, abogada Belén Morra, Directora de Derechos Humanos. Directores generales, directores, funcionarios del Ministerio del Interior y de otras instituciones presentes, miembros de la prensa, señoras y señores. Peina ñande ñamoñe punuco ñañe ñembrate guasú omo guajeta ñe punura Cristina Coronel, jaejina Coordinadora de Derechos Humanos ñanereta Paraguay Pegua. Escuchamos a continuación las palabras de doña Cristina Coronel, Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI. Muy buenos días para todos y para todas las autoridades presentes, y muy buenos días especialmente a todas las personas, familiares cercanos y cercanas a Eulalio Blanco y a Ernesto Benítez. Respeto profundo a ambas personas por su lucha, por su compromiso, por su fortaleza y por estar presente hoy, y a través de ellos a todas esas 128 personas víctimas ejecutadas por la Policía Nacional dentro del periodo democrático. Realmente es de mucha emoción estar aquí y compartir con ustedes este acto. Lamentablemente el papel no dice toda la emoción que tenemos, pero nos acompaña estos nombres que están presentes aquí. Hace 21 años que Eulalio fue ejecutado por la Policía Nacional cuando estaba ejerciendo su legítimo derecho a la manifestación. El cultivo y la comercialización del cedrón tuvieron apoyo del gobierno en inicios. Posteriormente, el gobierno transfirió la comercialización al sector privado, lo que significó pérdidas importantes del precio de la producción. Los productores de cedrón se manifestaron en varias oportunidades exigiendo al Estado el cumplimiento de los compromisos asumidos. Tras estas movilizaciones, el Ministerio de Agricultura y Ganadería se comprometía a pagar un subsidio a los productores. Sin embargo, el pago de este subsidio fue parcial y los campesinos volvieron a concentrarse en Santa Rosa de la Guaraí para establecer un campamento y continuar con las movilizaciones de protestas. En junio del año 2003, en el contexto de una de las manifestaciones del grupo de cedroneros, cerraron pacíficamente la Ruta 3 en Santa Rosa de Aguaraí como medida de presión. En plena conversación entre los manifestantes y el agente fiscal a cargo,
la Policía Nacional realizó una brutal represión con el lanzamiento de gases lacrimógenos, disparos de armas de fuego y chorros de agua arrojados desde los carros hidrantes. Los policías golpearon con violencia a muchos de los manifestantes, dispararon indiscriminadamente a quienes huían e ingresaron con violencia en varias casas aledañas, causando destrozos en las mismas y golpeando duramente a quienes los lograban atrapar. Los disparos con armas de fuego se realizaron indistintamente con proyectiles de goma y de plomo. Varios manifestantes, víctimas de los disparos, refirieron que no recibieron advertencia previa por parte de los agentes que le dispararon, que muchos disparos fueron innecesarios y desproporcionados, produciéndose cuando los manifestantes huían y otros hechos a quemarropa cuando estaban detenidos. Ernesto Benítez, quien se encuentra en este acto, fue una de las víctimas de ese hecho, torturado por la Policía Nacional. Eulalio Blanco es uno de los 115 campesinos ejecutados en el proceso de la lucha por la tierra y la recuperación de las tierras malavidas registradas en el informe Xococue de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, entre los años 1989 y 2013. A la fecha de hoy, la cantidad asciende a menos de 128 campesinos muertos. En estos 35 años de la democracia, las comunidades campesinas e indígenas son las únicas efectivamente que han recuperado tierras malavidas de la mal llamada reforma agraria. Las comunidades campesinas e indígenas han hecho mucho para que el Estado paraguayo, han hecho mucho más que el Estado paraguayo para avanzar en la reforma agraria tan necesaria en nuestro país. La dictadura no solo torturó, secuestró y desapareció a miles de compatriotas que luchaban por un Paraguay diferente, sino que dilapidó los bienes y las tierras del Estado que estaban destinadas a la reforma agraria. 35 años después de la caída de la dictadura, las deudas del Estado con las comunidades campesinas e indígenas no solo no han sido atendidas, sino que se han profundizado. Y el Estado ha perfeccionado la maquinaria represiva de la lucha social y el ejercicio del derecho a la manifestación. Queremos nosotros también, como organización de la sociedad civil, como ciudadanía comprometida con los derechos humanos, rendir nuestro sentido homenaje a Eulalio Blanco y a toda su familia por la entereza, claridad en la lucha y muy especialmente a su familia, en nombre de Agripino, por la constancia, fortaleza y la demostración que la única lucha que se pierde en la vida es la lucha que se abandona. Asimismo, agradecemos también al Estado paraguayo por asumir su responsabilidad internacional por la ejecución arbitraria de Eulalio Blanco en manos de la Policía Nacional. Sin embargo, 21 años después de aquel fatídico hecho, este acto sería sumamente insuficiente si no se realizan medidas efectivas para prevenir y sancionar las ejecuciones arbitrarias por parte de las fuerzas de seguridad. Si no se implementa efectivamente el protocolo de Minnesota para la investigación de estos hechos. Si no se avanza hacia la protección de las personas defensoras de los derechos humanos y se garantiza la libertad de expresión, el derecho a la manifestación y a la participación de la ciudadanía en la construcción de políticas públicas que implementen efectivamente una reforma agraria, que garantice el acceso a la tierra a las comunidades campesinas, la recuperación de las tierras para las comunidades indígenas y los derechos de la madre tierra. De vuelta, agradecemos el reconocimiento del Estado con relación a esta grave violación a los derechos humanos, pero le instamos también a desarrollar efectivas medidas para prevenir y sancionar este tipo de hechos. Muchas gracias. Doña Cristina Coronel Riré, Peina Peixa, Ñañembo Upaiteta y Catujahuaisha, Yayapope Maite Iguazú, Teta Paraguaype. Orquesta de Cámara, Policía Nacional Pehuaña Nemoiruta, la entonación del himno de la República del Paraguay.
Mas un día soberbia surgiendo, basta dijo y el cetro rompió. Nuestros padres lidiando grandiosos ilustraron su gloria marcial y trozada la augusta diadema enalzaron el gorro triunfal y trozada la augusta diadema enalzaron el gorro triunfal. Paraguay, su república muerte, nuestro brío nos dio libertad, ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad. Ni opresores ni siervos alientan, donde reinan unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad. Pueden tomar asiento, por favor. Sido la entonación del himno nacional paraguayo, con acompañamiento de la Orquesta de Cámara de la Policía Nacional del Paraguay. Señoras y señores, seguidamente, semblanza del caso y lectura del dictamen del Comité de Derechos Humanos, a cargo de la abogada María Teresa Peralta, directora general, Dirección de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Gracias. Los hechos que dieron origen a dicho caso datan del año 2003, durante unas manifestaciones desarrolladas en Santa Rosa de la Guaraí, departamento de San Pedro, en las que productores de cedrón exigían el apoyo del gobierno ante situaciones de pérdida por la caída de los precios y los excedentes de producción no colocados, luego de que el gobierno transfiriera la comercialización del producto al sector privado. La manifestación fue objeto de una intervención policial que reprimió violentamente a los manifestantes, entre los que se encontraba el señor Eulalio Blanco Domínguez, quien perdió la vida a consecuencia de disparos de arma de fuego. El Comité de Derechos Humanos determinó en su dictamen conclusivo de marzo de 2012 que el Estado paraguayo transgredió el artículo 6, párrafo 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, relativo a la prohibición de la privación arbitraria de la vida y no garantizó un recurso efectivo que comprenda investigación imparcial, efectiva y completa de los hechos denunciados, tal como lo establece el artículo 2, párrafo 3, inciso A, del mencionado instrumento internacional. Examen de la cuestión en cuanto al fondo conforme a los siguientes párrafos del dictamen del Comité de Derechos Humanos. El Comité de Derechos Humanos, en el párrafo 7.1, ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta la información que le han facilitado las partes de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del protocolo facultativo. Párrafo 7.2.
El comité toma nota de las alegaciones de la autora en el sentido de que su esposo fue víctima de una ejecución arbitraria como consecuencia del uso ilegítimo, innecesario y desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de policía en el curso de una manifestación y alega que se le disparó a quemarropa después de rendirse y luego le golpearon en la cabeza. Alega igualmente que no se llevó a cabo de una manera eficaz la investigación de los hechos, que siguen sin esclarecerse y sin determinarse responsabilidades a pesar del tiempo transcurrido. El comité nota igualmente el argumento general del Estado parte en el sentido de que el procedimiento policial y judicial fue realizado en estricto cumplimiento de las disposiciones constitucionales y legales vigentes y que tales actuaciones se realizaron respetando los principios de legalidad y racionalidad en el uso de la fuerza. El comité toma nota también que de conformidad con los hechos y el Estado parte, aún existen circunstancias que están siendo investigadas para el esclarecimiento de los mismos. Sin embargo, el Estado parte no ha presentado pruebas concretas que esclarezcan cómo Blanco Domínguez resultó herido de muerte o quién fue el autor. Párrafo 7.3. Con respecto a la afirmación de la autora, según la cual se violó el artículo 6 del pacto, el comité recuerda que los Estados partes no solo deben tomar medidas para evitar y castigar los actos criminales que entrañen la privación de la vida, sino también evitar que sus propias fuerzas de seguridad maten de forma arbitraria. El comité se remite a su jurisprudencia en el sentido de que la investigación penal y el consiguiente enjuiciamiento son recursos necesarios en el caso de violación de derechos humanos, como los protegidos en el artículo 6. Puede, por consiguiente, haber violación del pacto cuando el Estado parte no adopta medidas apropiadas para investigar y castigar a quienes hayan violado esos derechos y ofrecer reparación a las víctimas. Párrafo 7.4. El comité recuerda igualmente que con arreglo al párrafo 3 del artículo 2 del pacto, los Estados partes deben velar porque toda persona disponga de recursos accesibles, efectivos y ejecutables jurídicamente para reclamar los derechos consagrados en el pacto. Recuerda asimismo su observación general número 31 sobre la índole de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el pacto, en el sentido de que cuando las investigaciones revelan violaciones de determinados derechos reconocidos por el pacto, los Estados partes deben velar porque los responsables sean sometidos a la justicia. Párrafo 7.5. El comité considera que el Estado tiene la obligación de proteger la vida de las personas bajo su jurisdicción y en el presente caso el Estado parte tenía la obligación de proteger la vida de los manifestantes. Las graves circunstancias que rodearon el fallecimiento de Blanco Domínguez requerían una investigación efectiva de la posible participación de fuerzas policiales del Estado parte. A pesar de ello, la investigación que dio inicio el 16 de junio de 2003 ha logrado muy pocos progresos y aún no ha llegado a conclusiones definitivas, sin que el Estado haya explicado las razones de esta situación. El comité toma nota de la afirmación de la autora, no contestada por el Estado parte, de que no se realizó una autopsia y que el proyectil extraído del cuerpo de Blanco Domínguez no fue examinado y se encuentra extraviado, lo que resulta en la imposibilidad actual de elucidar aspectos particularmente importantes de la investigación. El comité recuerda igualmente que la carga de la prueba no recae exclusivamente en el autor de la comunicación, tanto más
cuanto que el autor y el Estado parte no siempre gozan del mismo acceso a los elementos probatorios y que muchas veces el Estado parte es el único que dispone de acceso a la información necesaria. Del párrafo 2 del artículo 4 del protocolo facultativo se desprende que el Estado parte está obligado a investigar de buena fe todas las alegaciones de violación del pacto que se hayan formulado contra él y contra sus autoridades y a transmitir al comité la información que obre en su poder. En vista de lo que antecede, el comité concluye que los hechos expuestos ponen de manifiesto una violación del párrafo 1 del artículo 6 del pacto, así como del párrafo 3 del artículo 2, leído juntamente con el párrafo 1 del artículo 6. Párrafo 8. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del protocolo facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del párrafo 1 del artículo 6 y del párrafo 3 del artículo 2, leído juntamente con el párrafo 1 del artículo 6 del pacto. Párrafo 9. De conformidad con lo dispuesto en el apartado A del párrafo 3 del artículo 2 del pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar a la autora un recurso efectivo que comprenda una investigación efectiva y completa de los hechos, el procesamiento y castigo de los responsables y una reparación íntegra que incluya una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro. El Estado paraguayo ratifica el compromiso con el Sistema Internacional de Protección de los Derechos Humanos para la satisfacción y reparación integral a los familiares del señor Eulalio Blanco Domínguez, garantizando así la continua implementación del dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos con el cumplimiento de las medidas de reparación moral en el inciso A del acuerdo suscrito con la víctima en el año 2019. Muchas gracias. Fueron las palabras de la abogada María Teresa Peralta, directora general de la Dirección de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República. Seguidamente, señoras y señores, en representación del Estado paraguayo, habla Su Excelencia Dr. Enrique Riera Escudero, Ministro del Interior. Gracias, Valentín. Muy buenos días para todos. Quería convocar a este escenario también al director de la ICEPOL, al comisario Goiburú, porque es muy importante que en este lugar donde se forman policías quede claro qué son los derechos humanos, qué se puede y qué no se puede hacer. A mi derecha está el subcomandante de la Policía Nacional, pues el comandante está de viaje, o sea, es el comandante en ejercicio. Es la máxima autoridad policial. Quiero aprovechar y saludar a todas las autoridades presentes, todas las instituciones representadas, para no hacer muy largo, pero particularmente a la señora Florentina Olmedo, que es la viuda de Eulalio Blanco Domínguez, que creo que está acá presente, ¿verdad? Estimados, debo admitir en primer término lo particularmente difícil que resulta pronunciar estas palabras
en la ocasión que hoy nos reúne, no por una ausencia de convicción personal o de este gobierno a quien represento acerca de la absoluta necesidad de hacer este acto, sino porque no es fácil escoger las palabras apropiadas para expresar con suficiente vehemencia la voluntad del Estado hacia la no repetición de violación de los derechos humanos. Quienes me conocen saben que yo hablo sin papeles, pero en esta oportunidad escribí algunos trazos para que la emoción no me quiebre. Las medidas de reparación tienen como fin último el de restablecer la situación al estado original en que se encontraban las víctimas antes de que sucedan los hechos violatorios de algún derecho, lo cual no es sencillo. Por eso es que una reparación integral conlleva una serie de medidas necesarias y complementarias de restitución, de indemnización o compensación, satisfacción y no repetición y de reparación moral. Al final, una verdadera reparación solo puede medirse por su impacto en el sentir de quien fuera la víctima y sus seres queridos. Doña Florentina, públicamente, en nombre del Estado paraguayo, le ofrezco las disculpas por su irreparable pérdida. Con profundo pesar, en lo personal, lamentamos que este caso simplemente no pueda restablecer las cosas a su estado anterior, porque no le podremos devolver la vida que arbitrariamente le fuera arrebatada al señor Eulalio Blanco. Pero esperamos sinceramente que este acto contribuya a la reparación moral como expresión de una genuina predisposición de garantizar la no repetición y a paliar su profundo, sostenido y perpetuo dolor. Conscientes de que toda violación de derechos humanos comporta el deber de repararlo adecuadamente en virtud de las obligaciones adquiridas por la ratificación del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, así como los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los cuales nuestro país es parte, el Estado paraguayo reconoce la responsabilidad internacional que se le atribuye en el dictamen del Comité de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas en el marco de la comunicación número 1828/2008, presentada por la señora Florentina Olmedo en nombre de su fallecido esposo, el señor Eulalio Blanco Domínguez, por la violación del derecho a la vida y a un recurso efectivo consagrado en el párrafo 1 del artículo 6, así como en el párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticas. Me gustaría recalcar que esta declaración la realizo en cumplimiento de obligaciones internacionales asumidas por el Estado con la ratificación de instrumentos de derechos humanos, pero también lo hago por una profunda motivación personal, que además es extensiva a la función que me cabe desempeñar en el gobierno como ministro del Interior, de manera a contribuir para que los hechos que dieron lugar a la irreparable pérdida de la vida de don Eulalio Blanco no se repitan. Es por eso que escogimos realizar este acto en este lugar, en el lugar donde se forman y se están formando más de 5.000 policías que egresarán a fin de año, como un testimonio de un sincero tributo a la memoria del señor Eulalio Blanco Domínguez. Realizo un pedido de 1 minuto de silencio y me gustaría escuchar las trompetas en su nombre, por favor.
Muchas gracias. Quisiera terminar. Muchas gracias. Muchas gracias. Quisiera terminar diciendo que este acto, donde encuentro muchos amigos, no es absolutamente imparcial para mí. Contrario, me genera una profunda emoción en razón de que, como saben, yo soy el hijo de Enrique Riera Figueredo, que estuvo 27 veces preso y 2 veces exiliado por este mismo ministerio que hoy ocupo. No es un tema menor tratar de que ese ministerio que fue del terror en una época sea realmente un ministerio del interior, un ministerio del reencuentro. Y debo decirles con una gota, una pizca de orgullo, que en estos 10 meses hemos tenido 70 movilizaciones y gracias a Dios no ha habido ni un solo acto de represión. Hemos tenido ciudadanos, hemos tenido jubilados, hemos tenido chicos peleando por sus becas, hemos tenido universitarios protestando por corrupción, y yo no me olvido que alguna vez también yo estuve movilizándome por las calles. En otras épocas, en la marcha del silencio, en la procesión de la vida, en las movilizaciones de clínica, como le veo acá a la doctora Esperanza, recordará aquellas épocas. Es muy extraño que esté de este lado, pero mi corazón sigue latiendo y sigue buscando un reencuentro entre todos los paraguayos. El pensar diferente nos hace rico. La democracia se construye con pensamientos diversos y todos estamos protegidos por la misma Constitución. Mis pésames, señora Florentina, pero en honor a la verdad, cuando me enteré de este evento que estaba liderando la vicepresidencia de la República con un trabajo importante de muchas instituciones aquí presentes, me pregunté qué pasó en 21 años. ¿Cómo es que dejamos transcurrir tanto tiempo? Probada la responsabilidad, tendría que haber visto una disculpa y nunca una espera de tantos y tantos años. Ojalá, si Dios no quiera, en nuestra gestión se produce, tengamos la posibilidad de convocar a las partes, pedir las disculpas que correspondan y resolver esto sin que pasen 2 décadas de injusticia. Muchas gracias. Ha sido el mensaje de Su Excelencia, doctor Enrique Riera Escudero, ministro del Interior, en representación del Estado paraguayo. Ñajenduta ko'anga, Caray Agripino Agüero, Jaejina Oñeeta, Anatae Eulalio Blanco Orerape. Escuchamos a continuación a don Agripino Agüero en representación de familiares de don Eulalio Blanco. Se saludo entero a todos los presentes. A toda la familia de Eulalio Blanco, agradecerse a todos los que componen el equipo de Derechos Humanos también. Agradecer al señor ministro, o mi abuela, disculpa, a la familia y a la víctima. Otra cosa, agradecerse a un mío acompañar a esa familia, esa familia cuérabe, o Juanua, coabe, hoy presente. Se agradecimiento sobre Juanguanay. Pedido ya posee al ministro y a todo el gabinete del Estado. La Eulalio Blanco, 21 años más allá por la. Oye, yo cajagüe. Entonces, estamos en Saraiva,
está ahí, doy cuaya hoy, para la Eulalio Blanco, para la Eulalio Blanco. Misi, hombre, usted la Eulalio Blanco, que tiene cara ahí, trabajador, luchador para el bien de su familia, para el bien de todo, a ver, la familia año guarante. O sea, que reclama y derecho, oye, rure, imba, upear, oye, que utaque, en la Cruz de Santa Rosa. Entonces, peara, oye, Joaquín Eulalio Blanco. Entonces, upear, la hipotamía, o en cuenta, la campesino. Para que tengan en cuenta, la campesino fuera a nivel más, oye sucede, pues. Ya se les he pedido al Estado. Otra cosa, todo que se puede, yo digo que se puede, está a mano del ministro y de los Estados. Oye, oye, o mama, oye, mama, no ya apoy. Entonces, hasta ahora no hay culpable ni castigado. Vean, sea el señor ministro, ¿no? Y va a coger un lobo disfrazado de gato, no es gato, no es un gato. Y así mismo, un delincuente criminal disfrazado de policía, no es policía. Y se puede sacar, poner, se puede hacer, complementar, como hacemos, como hicieron, y Catunte ahí, oye, implementar esa cero hambre, y Catunte ahí, oye, ya por la cero delincuentes en la calle. Digo yo. Pero antes se las he pedido, señor ministro, a ustedes, los gabinetes del Estado. Muchas gracias. Don Agripino Agüero, en representación de familiares de don Eulalio Blanco. Y de esta manera, señoras y señores, culmina este primer acto. Por la presencia, muchas gracias. Si pueden permanecer en el lugar, que en aproximadamente 5 a 10 minutos volvemos para el segundo acto. Muchas gracias. Y Catunepa, peina orera anonte voy Pepe, ñamoñe perutama voy ambueñe mbratere jeguao y poanepa. Nei. Vení. Muy bien, así termina esta primera parte, la parte relacionada al señor Eulalio Blanco, víctima fatal de aquel hecho sucedido hace 21 años y que su viuda y sus hijos, para dar inicio otra vez a este segundo acto, recibió las disculpas públicas de la familia en este momento. Se hacen actos independientes, por un lado el de Eulalio Blanco y ahora va a ser el de Ernesto Benítez. En un principio el que falleciera en aquel suceso en Santa Rosa de la Guaraga hace 21 años. Se le va a dar a cada uno la importancia que corresponde y continúa ahora el siguiente acto justamente donde se va a pedir disculpas, donde el Estado paraguayo va a reconocer y pedir disculpas de lo que le ocurrió a Ernesto Benítez. Sí, señor. Ernesto Benítez, con el que conversamos antes. Ahora damos inicio al segundo acto de reconocimiento internacional a favor de Ernesto Benítez Gamarra. Seguimos con el acto. Comparten con nosotros este acto de reconocimiento público del Estado paraguayo. Señoras y señores, peina cuña caraicuera, magmata pichacuera, Orquesta de Cámara, Policía Nacional Peguá, ñanemo enuta, ñamo maite y yejaua, coanga, ñanereta Paraguay, himno nacional paraguayo. Acompaña la Orquesta de Cámara de la Policía Nacional. Ñañembo opavavete.
a los pueblos de América infausto. 3 centurias un cetro oprimió, mas un día soberbia surgiendo, basta dijo y el cetro rompió. Nuestros padres lidiando grandiosos ilustraron su gloria marcial y trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal y trozada la augusta diadema, enalzaron el gorro triunfal. Paraguayo, república, muerte, nuestro brío nos dio libertad, ni opresores ni siervos alentan, donde reinan unión e igualdad. Ni opresores ni siervos alentan, donde reinan unión e igualdad, unión e igualdad, unión e igualdad. Tomen asiento, por favor. Ha sido la entonación del himno nacional paraguayo con acompañamiento de la Orquesta Sinfónica de la Policía Nacional. Japeina omombe utañan de bemba epa oikobaekue, peina tembiasa, jaupecha veikua tiaye jaipere, Comité de Derechos Humanos Pegua, peina momajeta ñandebe cuñacaraí, María Teresa Peralta, jae omuacájina, Dirección Derechos Humanos, Vicepresidencia de la República Pegua. Semblanza del caso y lectura del dictamen del Comité de Derechos Humanos en el caso de Ernesto Benítez Gamarra. Dicho caso tuvo su origen en los hechos acontecidos en el año 2003 en el marco de manifestaciones llevadas a cabo en Santa Rosa de la Guaraú, departamento de San Pedro, en las que productores de cedrón exigían el apoyo del gobierno ante situaciones de pérdida por la caída de los precios y los excedentes de producción no colocados, luego de que el gobierno transfiriera la comercialización del producto al sector privado. La manifestación fue objeto de una intervención policial que reprimió a los manifestantes, entre los que se encontraba el señor Ernesto Benítez Gamarra, quien por el uso excesivo de la fuerza pública fue víctima de tortura y tratos crueles, inhumanos y degradantes. El Comité de Derechos Humanos determinó en su dictamen conclusivo de marzo de 2012 que el Estado paraguayo transgredió con relación al señor Ernesto Benítez Gamarra el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos relativo a las
prohibición de torturas y o tratos inhumanos, crueles o degradantes, y no garantizó a la víctima un recurso efectivo que comprenda investigación imparcial, efectiva y completa de los hechos denunciados, tal como establece el artículo 2, párrafo 3, inciso A del mencionado instrumento internacional. Examen de la cuestión de fondo conforme a los siguientes párrafos del dictamen del Comité de Derechos Humanos. Párrafo 7.1. El Comité de Derechos Humanos ha examinado la presente comunicación teniendo en cuenta la información que le han facilitado las partes de conformidad con lo dispuesto en el párrafo 1 del artículo 5 del protocolo facultativo. Párrafo 7.2. El comité toma nota de las alegaciones del autor en el sentido de que fue golpeado en el momento de su detención y una vez en la comisaría fue introducido junto con otros detenidos en una dependencia donde policías y militares le golpearon repetidamente mientras se encontraba esposado con las manos hacia atrás. Alega igualmente, entre otros, que recibió amenazas de muerte, tratos degradantes y que le rociaron el rostro con un gas irritante. Como resultado de las agresiones, tiene secuelas físicas y psicológicas, presentando informes médicos al respecto elaborados en 2008. Párrafo 7.3. El comité toma nota igualmente de que el 10 de junio de 2003 el autor presentó denuncia por estos hechos ante el Ministerio Público. Sin embargo, solo el 12 de julio de 2004 se presentaron imputaciones contra el jefe de la comisaría y un fiscal por el delito de lesión corporal en ejercicio de funciones públicas. Según el autor, la investigación fiscal, basada fundamentalmente en la recolección de declaraciones testificales, fue parcial, ya que la mayoría de los testigos eran policías y militares y solo 4 manifestantes. El comité observa que el 18 de marzo de 2005 el Ministerio Público reconoció que numerosos elementos como los diagnósticos médicos, los testimonios de las víctimas y otras personas que presenciaron los hechos, tomas fotográficas y otros informes permitían acreditar fehacientemente la existencia de los hechos. Sin embargo, aún existían elementos de prueba que debían ser recolectados para fundamentar la acusación contra los 2 imputados, en particular el testimonio de las víctimas. El comité nota igualmente las alegaciones del Estado parte en el sentido de que el procedimiento policial y judicial fue realizado en estricto cumplimiento de la legislación vigente. Párrafo 7.4. Teniendo en cuenta la detallada descripción hecha por el autor de los hechos acaecidos el 3 de junio de 2003, los informes médicos que presentó y el reconocimiento por parte del Ministerio Público de que esos hechos ocurrieron, el comité considera que el uso de la fuerza por la policía fue desproporcionado y el trato al que fue sometido el autor constituye una violación del artículo 7 del pacto. Párrafo 7.5. Respecto a la queja del autor relativa a la investigación de los hechos, el comité recuerda su observación general número 20 del año 1992 sobre la prohibición de la tortura u otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes y la observación general número 31 del 2004 sobre la naturaleza de la obligación jurídica general impuesta a los Estados partes en el pacto, así como su jurisprudencia uniforme, según la cual las denuncias de una violación del artículo 7 deben ser investigadas pronta, minuciosa e imparcialmente por las autoridades competentes y se deben tomar todas las medidas que procedan contra quienes sean declarados culpables. En el presente caso, el comité observa que el autor interpuso la denuncia el 10 de junio de 2003 y solo más de un año después, el 12 de julio de 2004, el fiscal presentó imputación contra 2 supuestos responsables. El 18 de marzo de 2005, el fiscal solicitó el sobreseimiento provisional
a la espera de poder recabar pruebas adicionales. Sin embargo, el juez penal negó la posibilidad de recabar dichas pruebas y declaró el sobreseimiento definitivo de la causa. En estas circunstancias y ante la falta de explicación alguna del Estado parte que justifique los motivos por los que la investigación del caso se vio interrumpida, el comité llega a la conclusión de que el autor no tuvo derecho a un recurso efectivo y que los hechos que tiene ante sí constituyen una violación del artículo 2, párrafo 3, leído junto con el artículo 7 del pacto. Párrafo número 8. El Comité de Derechos Humanos, actuando en virtud del párrafo 4 del artículo 5 del Protocolo Facultativo del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, considera que los hechos que tiene ante sí ponen de manifiesto una violación del artículo 7 del pacto, así como del párrafo 3 del artículo 2 del pacto, leído juntamente con el artículo 7. Párrafo 9. De conformidad con lo dispuesto en el apartado A del párrafo 3 del artículo 2 del pacto, el Estado parte tiene la obligación de proporcionar al autor un recurso efectivo que, como alternativa a lo que se le ha hecho hasta ahora, comprenda una investigación imparcial, efectiva y completa de los hechos, el procesamiento y castigo de los responsables y una reparación íntegra que incluya una indemnización adecuada. El Estado parte tiene también la obligación de evitar que se cometan violaciones similares en el futuro. En atención a lo expuesto, el Estado paraguayo reafirma así el compromiso de protección y respeto irrestricto de los derechos humanos, garantizando la continua implementación del dictamen emitido por el Comité de Derechos Humanos a través del cumplimiento de las medidas de reparación moral en el inciso A del acuerdo suscrito con la víctima en el año 2019 y asegurando al señor Ernesto Benítez Gamarra una reparación satisfactoria e integral de sus derechos vulnerados. Muchísimas gracias. Abogada María Teresa Peralta, Directora General, Dirección de Derechos Humanos de la Vicepresidencia de la República del Paraguay. Seguidamente escucharemos la representación de la Coordinadora de Derechos Humanos del Paraguay, CODEUPI, Peina Peixa, o Moñeta Ñe Peina, Coordinadora de Derechos Humanos de Paraguay, Pegua. Nuevamente, muy buenos días para todos y todas. Realmente sigue la emoción en este espacio y por sobre todas las cosas es también agradecer el compromiso que tiene el Estado paraguayo con las víctimas que están hoy presentes y que recibe del propio Estado las disculpas debidas. Y también, así como lo dijo el señor ministro, es tener la posibilidad que las 128 personas víctimas también puedan tener la reparación necesaria que corresponde. Y también, como acaba de leer, la que me precedió es el respeto irrestricto a que no se vuelvan a cometer este tipo de hechos y en ese sentido destacar y rescatar la importancia de que este acto de pedido de disculpa pública se haga precisamente en este espacio donde se forman los policías, ¿verdad? Es sumamente importante y relevante esto. Como organización de derechos humanos también compartimos nuestras palabras en relación al caso de Ernesto Benítez y Eulalio Blanco. En junio del 2003, en el contexto de una de las manifestaciones del grupo de cedroneros, cerraron pacíficamente la ruta 3 en Santa Rosa de la Guaraí como medida de presión. En plena conversación entre los manifestantes y el agente fiscal a cargo, la Policía Nacional realizó una brutal represión con lanzamiento de gases, disparos de armas de fuego y chorros de agua arrojados desde los carros hidrantes.
El cultivo y la comercialización del cedrón tuvieron apoyo del gobierno en sus inicios. Posteriormente, el gobierno transfirió la comercialización al sector privado, lo que significó unas pérdidas importantes en el precio y la producción. Los productores de cedrón se manifestaron en varias oportunidades exigiendo al Estado el cumplimiento de los compromisos asumidos tras estas movilizaciones. El Ministerio de Agricultura y Ganadería se comprometió a pagar un subsidio a los productores, sin embargo el pago de este subsidio fue parcial y los campesinos volvieron a concentrarse en Santa Rosa de la Guaraí para establecer un campamento y continuar con las protestas respectivas. Los policías golpearon con violencia a muchos manifestantes, dispararon indiscriminadamente a quienes huían e ingresaban con violencia en varias casas aledañas, causando destrozos en las mismas y golpeando duramente a quienes lograban atrapar. Los disparos con armas de fuego se realizaron indistintamente con proyectiles de goma y de plomo. Varios manifestantes víctimas de los disparos refirieron que no recibieron advertencia previa por parte de los agentes que le dispararon, que muchos disparos fueron innecesarios y desproporcionados, produciéndose cuando los manifestantes huían y otros hechos a quemarropa, cuando ya estaban detenidos. Entre las personas torturadas se encontraba en este momento un dirigente campesino, que en este caso Ernesto Benítez. Un grupo de policía lo rodeó y uno de ellos realizó un disparo con arma de fuego, probablemente con un proyectil de goma que lo derribó. Al igual que otros detenidos, fue obligado a poner sus manos en la nuca y acostarse boca abajo en el suelo. Recibió golpes, patadas de partes de militares y policía que también caminaron sobre él. Posteriormente, la policía destrozó y prendió fuego a las pertenencias de los campesinos, incluyendo a 2 motocicletas y a un vehículo que era utilizado para cargar las provisiones. Fue trasladado a la comisaría, donde continuaron los golpes y las humillaciones. Esta no era la primera vez que Ernesto era golpeado por la Policía Nacional. En un incidente anterior había perdido parte de un pulmón con un disparo de arma de fuego. El cuerpo de Ernesto, su entereza, su coherencia, son los mejores ejemplos de la lucha. La represión del Estado ha dejado marcas imborrables, pero como Ernesto hay miles de dirigentes campesinos e indígenas que han sido estigmatizados, torturados e inclusive ejecutados en el proceso de la lucha por la tierra y la recuperación de las tierras mal habidas. El Estado paraguayo, lejos de asegurar los derechos campesinos e indígenas, ha desarrollado una maquinaria de represión y criminalización hasta estas comunidades. La región norte, la región donde vive Ernesto, se encuentra desde el 2013 militarizada. Sin embargo, Tabaguaraní ha resistido no solo a la expansión del monocultivo y la ganadería y otros productos legales e ilegales, que busca arrasar con las comunidades campesinas e indígenas, sino que ha resistido la criminalización y torturas que padeció la zona norte y que sigue padeciendo la zona norte con la excusa de la seguridad. El Estado, sin ideas y políticas públicas, lejos de entender de lo que necesitan las comunidades campesinas, son tierra, salud y educación. Y eso es muy a propósito de quienes están representando en este momento a las autoridades. Sigue ampliando la estrategia de militarización como una estrategia de seguridad. La militarización ha demostrado que es sumamente eficaz para limpiar el territorio, para el afianzamiento de los proyectos extractivos, y eso lo podemos ver cotidianamente a través de los distintos medios, que no solo no incluyen a las comunidades campesinas e indígenas, sino que la desplazan. Las comunidades que resisten fueron criminalizadas y perseguidas dentro de este proceso de militarización. Sí, gracias. Sin embargo, existen ejemplos de luchas importantes como la de Ernesto y el de su comunidad Tabaguaraní, que ante tanta violencia, monocultivo e individualismo se organizan democráticamente para la lucha colectiva y para brindar alternativas agroecológicas de producción. La respuesta claramente no es militar.
Es más y mejor educación, reforma agraria, mejor justicia para acabar con la impunidad y políticas públicas que nos incluyan a todas las personas sin ningún tipo de discriminación. La inversión debe ser necesariamente en políticas públicas y no en armas. Paraguay en los últimos 35 años ha avanzado en materia de prevención de tortura, pero la impunidad de los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la dictadura, las torturas en los 35 años de democracia, que sufrió Ernesto Benítez siguen impunes. Solo se han logrado muy pocas condenas y estas condenas se han logrado y se tiene solamente a nivel internacional. Agradecemos en este sentido este gesto del Estado paraguayo tras 21 años de lucha, 21 años de fuerza y solo a través de instancias internacionales, asumiendo la responsabilidad sobre las graves torturas que sufrió Ernesto. Agradecemos también profundamente a Ernesto por su lucha, su entereza y por no rendirse nunca, por pelear desde hace casi 50 años. Por un Paraguay más justo, con justicia social para todos y todas. Agradecemos a la comunidad Taba Guaraní por su ejemplo de lucha colectiva y de resistencia. Este gesto del Estado sería insuficiente si no se implementan efectivamente políticas públicas de prevención de la tortura, si no se implementa el protocolo de Estambul para la investigación de hechos de tortura, si no se trabaja en la educación de las futuras generaciones de policía para que entiendan lo grave de la utilización de la tortura y las graves secuelas que deja. El Estado paraguayo debe y se compromete en la lucha contra la impunidad de la tortura. El compromiso del Estado debe trascender este acto. Esperamos que este sea el inicio de un proceso decidido de lucha contra la tortura y por el reconocimiento de los derechos de las comunidades campesinas e indígenas, por el desarrollo de las políticas públicas en este país y para un Paraguay mejor. Muchísimas gracias. Señoras y señores, prosiguiendo con este acto, a continuación, las palabras en representación del Estado paraguayo de Su Excelencia, doctor Enrique Riera Escudero, Ministro del Interior. Bueno, una vez más, buenos días para todos. Como la vez anterior y por la misma razón, acompañado de comisario Goiburú, director de la ICEPOL, máximo responsable de la formación de los policías, y de subcomandante en ejercicio de la subcomandancia. Pido disculpas, olvidé saludar a algunos conocidos y amigos que para mí son muy representativos, porque no siempre hemos coincidido, pero siempre hemos convivido. Me refiero a Dante, el hijo de uno de los primeros mártires del periodismo y la democracia paraguaya. Me refiero a Hugo Richard, mi antiguo compañero del Mopoco, con quien peleamos mucho en el Senado, 5 años. Lo mismo puedo decir de Esperanza. No siempre de acuerdo, pero jamás nos insultamos, nos maltratamos, ni nos descalificamos. El inacabable Rolando Goiburú, hijo de don Agustín Rogelio Benítez. Yo le llamo Goiburú nomás porque su papá era un luchador amigo de papá y más de una vez, muchas, conspiraron juntos. Guillermina, con quien estamos haciendo un gran esfuerzo para ponerle un final definitivo a esa herida grande, donde hay un sector del grupo campesino que está en este momento trabajando mañana, tarde y noche, y que mi compromiso es que se acabe, que termine, que tengan luz, agua, que tengan educación, que tengan salud, que tengan títulos, y cerremos esas heridas que nos dividen y busquemos los reencuentros entre paraguayos. Las circunstancias del destino, como dije anteriormente, hicieron que sea yo quien tenga el honor de dirigirle estas palabras en nombre del Estado paraguayo. En esta casa que tiene como misión fundamental nada más y nada menos que formar a la Policía Nacional y sus líderes,
Es un detalle no menor, pero sobre todo no es casualidad. Estas son negociaciones que llevó adelante con mucho éxito la vicepresidencia de la República, que hizo reuniones permanentes, y cuando tuve conocimiento de ello a través del director de Derechos Humanos del Ministerio, un hombre que tiene más de 30 años en este métier, le pedí si no había nada expreso que me permita ser yo el que venga acá a decir estas palabras, porque realmente creía que tenía que estar. Hay momentos en que uno no puede mirar al costado y realmente esto nos lleva a las fechas. Estaba pensando en el 2003, ¿qué estaba haciendo yo, verdad? Y en el 2003 yo era intendente. Es cierto, tenía problemas en todos lados, pero tuve que haber reaccionado y no lo hice. Después de eso me tocó ser presidente del Consejo de la Magistratura, fui senador, pasaron gobiernos de todos los colores y sin embargo esperamos hasta el 2019 para hacer el acuerdo y hasta el 2024 para hacer este evento. Yo creo que tenemos que hacer entre todos los que tuvimos responsabilidad en algún momento dado un mea culpa. Ojalá nunca más haya demandas contra el Estado paraguayo. Ojalá la reacción sea desde dentro del Estado cuando se excede y viola los derechos humanos. En este momento, mientras estamos en este acto, hay un cierre de ruta en el kilómetro 200. Campesinos e indígenas reclamando víveres de una institución que prometió y no cumplió. Y la pregunta que todo el mundo me hace es cómo es que se logra evitar reprimir. Y la respuesta es muy sencilla. Yo me reuní con líderes campesinos, indígenas, con los camioneros, a poco de asumir. Y les dije que mi formación jurídica me impedía aceptar que el derecho de los demás sea violado, como el de ellos mismos. Y uno me dijo una gran verdad: es la única forma, ministro, que nos escuchen. Entonces yo le dije, bueno, acá se van a encontrar con un ministro que les va a escuchar antes. Cierren la ruta o invadan las tierras o reaccionen con movilizaciones cuando se agotaron todas las posibilidades. Porque si ustedes me dicen cuál es el problema, mi trabajo es conseguir soluciones. Por eso es que hoy, en este momento, se está yendo las instituciones que no cumplieron a responder ese reclamo. El Estado tiene que estar presente, el Estado tiene que estar más cerca, el Estado tiene que llevar la respuesta y no esperar que lleguen hasta la capital o esperar medidas de fuerza. Hace 21 años, en julio del 2003, una manifestación de productores de cedrón de Santa Rosa, La Guaraí, que reclamaba al gobierno un mercado seguro, pero su rubro era objeto de una violenta intervención policial que, por el uso excesivo de la fuerza, a don Ernesto Benítez Gamarra, quien hoy nos honra con su presencia, resultó ser víctima de tortura, de tratos crueles, inhumanos o degradantes. Que hoy estemos aquí no es casualidad, es una forma de reafirmar el compromiso de seguir empeñando todos los esfuerzos necesarios para que la policía nunca más viole los derechos humanos. Era quizás explicable en época de dictadura, pero es inaceptable en plena democracia. Se busca la democracia buscando la libertad y buscando los derechos humanos que sean respetados. Don Ernesto, su lucha, su templanza personal, su solvencia al expresar sus ideas y por sobre todo su fortaleza y su perseverancia como persona, como maestro y como líder social desde las diversas facetas y espacios desde los que se desempeñó y se sigue desempeñando nos inspiran profundamente. Nunca más un acto de violencia como en Jejuí, nunca más como las ligas agrarias campesinas. Por eso y por esa razón, públicamente y en nombre del Estado paraguayo, les ofrezco las más sinceras disculpas por todo lo que tuvo que atravesar, no solo en el contexto de aquella manifestación de cedroneros del 2003, sino también por estos 21 años de peripecias para hacer de su caso particular uno ejemplificador y encontrar en este proceso al menos señales y visos de reparación. Sabemos
que una verdadera reparación solo puede medirse por su impacto en el sentir de quien fuera víctima. Por eso esperamos sinceramente que con este acto contribuya a su reparación moral, con su reparación en los profundos dolores que se sienten sobre todo en la soledad de la lucha, en la indiferencia de la gente. Y dicho esto, demostramos esta expresión como una genuina predisposición para que nunca más se repita, conscientes de que toda violación de derechos humanos comporta el deber de repararlo adecuadamente, en virtud de las obligaciones adquiridas con la ratificación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y su protocolo facultativo, así como los demás instrumentos internacionales sobre derechos humanos de los cuales el país es parte. El Estado paraguayo reconoce en este acto la responsabilidad internacional que se le atribuye en el dictamen emitido por el Comité de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en el caso 1829/2008. Por la violación del artículo 7 del párrafo 3 del artículo 2 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos relativos a la prohibición de la tortura y a otros tratos, penas crueles, inhumanos o degradantes, y la obligación de garantizar un recurso efectivo respectivamente. Aun cuando hago estas declaraciones en virtud de obligaciones derivadas de la ratificación de instrumentos internacionales de derechos humanos, quiero que sepa que tengo una profunda motivación personal que además es extensiva en la función que me cabe como ministro del Interior de este gobierno y que inspira este sencillo pero significativo acto. Significativo además porque en el momento en que lo llevamos a cabo esta semana, 2 días más, el 26 de junio, se conmemora el Día Internacional de Apoyo a las Víctimas de Tortura. En coincidencia con el día de 1987, en que entró en vigencia la Convención Internacional contra la Tortura y a los tratos o penas crueles, inhumanos y degradantes, que también fue ratificado por el Paraguay. Para el Estado paraguayo y particularmente para quien te habla, don Ernesto, estas declaraciones no son meras palabras. Constituyen un acto esencial de reconocimiento de errores del pasado y que rezamos para que no se repitan en el futuro. La aceptación de responsabilidades como Estado paraguayo y un intento de dignificación de la víctima, reconociendo el impacto de esos errores en su vida. A la vez, aceptar públicamente la responsabilidad del Estado refuerza nuestra convicción de que aprender de tales errores nos ayudará a no volver a cometerlos en el futuro. La ley de la Policía Nacional recientemente reparada, promulgada, que tiene críticos y defensores, pero sí tiene algo que a mí me parece fundamental. La Dirección de Derechos Humanos, que ocupaba un 4.º nivel, hoy es una dirección general que depende del comandante y donde el ministro del Interior puede hacer las denuncias. Además de eso, exige el ascenso por mérito de cargos. Todos van a saber quiénes pueden, pretenden o quieren ascender. Además de eso, incorpora el test del polígrafo o test de integridad para aquellos que quieran ser comisarios generales o tener responsabilidades. No es perfecta, pero es un avance. Esto, y ustedes lo saben muy bien, es una lucha de resistencia, no es de velocidad. Estamos luchando contra una cultura autoritaria de años que estamos intentando desterrar con corrupción en casi todas las instituciones del Estado. El secreto está en mantener la voluntad firme y en que ustedes no se cansen de luchar y nosotros no nos cansemos de recibirlo 1 y 1000 veces. Tenemos que restaurar un diálogo fructífero entre paraguayos, porque en mi opinión personal, don Ernesto, en este país alcanza para todos. Tenemos que encontrar la fórmula, hay que seguir trabajando, pero hoy por hoy no quiero hablar de esos temas solo de usted, porque usted es uno de cientos, de miles de campesinos. Dije y me reafirmo al propio presidente de la República: señor presidente, no se puede reprimir la pobreza, hay que resolverla. Y en eso estamos. Así que verán en este ministerio
que, como dije en su época, fue del terror, el mismo que encerró a mi padre 27 veces, que lo tiró al otro lado del río 2 veces, que yo casi nací en Clorinda, pues tenía 4 meses cuando mi madre cruzó en canoa porque no había puente para que mi padre me conozca. Así que más allá de cualquier diferencia, más allá de cualquier punto de vista no coincidente, hay algo muy especial. Somos paraguayos y todos tenemos derecho a vivir en esta tierra bendita que tiene 40 millones de hectáreas cultivables y que puede producir para todos y para todas. Muchas gracias, don Ernesto, mucha fuerza y mis más sinceros deseos de que esto siga para adelante. Gracias. Palabras de su excelencia, doctor Enrique Riera Escudero, ministro del Interior en representación del Estado paraguayo. Yayerureko Anga Caray Ernesto Benítez Gamarra Peomoguaje Mijahuañan debe Iñee. Las palabras en estos momentos, en este marco, de don Ernesto Benítez Gamarra. Buen día. En la escuela y colegio de Estado Guaraní usamos como símbolo una boina de 3 colores, negro, rojo y verde. El negro porque nos duele la muerte de nuestros compañeros y amigos. El rojo simboliza la sangre de los heridos y muertos en la lucha. El verde es la naturaleza, son nuestros cultivos y es la esperanza por vivir mejor. Estudio, trabajo y lucha. ¡Viva Estado Guaraní! ¡Viva! Muy buenos días para todos. Un poquito emocionado, pero voy a tratar de seguir. Esta es la camisa que tenía puesto el maestro Ernesto Benítez aquel día 7 de septiembre del año 95, donde la policía disparó con arma de fuego, destrozándolo uno de sus pulmones al gran maestro Ernesto Benítez. Yo soy la doctora Zulma Díaz. Actualmente soy la responsable del cuidado de su salud y de la salud de la comunidad de Taba Guaraní. Ernesto Benítez fue uno de mis grandes maestros en la escuela. Cuando inicié los primeros tiempos de estudios, él fue uno de mis maestros. Cuando el salón de aula eran los árboles, matas de mango, quizás de algunas frutas, y los muebles eran troncos para sentarse. Y bueno, le pido al gran maestro que se cuide mucho para que siga resistiendo, luchando por la vida, que siga guiándonos con su ejemplo de lucha y que siga soñando por una salud gratuita, de calidad e integral para todos y todas. Muchísimas gracias. Bueno. Rico, Ana.
escribí y reescribí mi discurso durante 21 años. Ayer estuve trabajando de nuevo todo el día. No me convenció, borré de nuevo. Y hoy a las 4 me levanté para escribir. Y es lo que me salió al último. Y es lo que voy a compartir en un rato con ustedes. Es la expresión de mis sentimientos. Señor ministro, autoridades presentes, CPM, no siento ningún rencor, odio en particular contra nadie, mucho menos contra la policía y los militares, porque la lucha es por la hermandad, por la solidaridad, por el amor. Y bueno, y cuando uno lucha por esos valores, está dispuesto a aguantar todo. Y no es el rencor ni el odio que lo mueve. Entonces, gracias a las autoridades presentes que pidieron las disculpas en nombre del Estado. Compañeros, a compañeras, que era de CODEUPI, a todas las instituciones que integran CODEUPI, mi agradecimiento especial, porque sin el apoyo de ellos, de los compañeros y las compañeras, no iba a poder resistir estos 21 años muy dolorosos, que tuve que ponerme firme y resistir para llegar a este momento. Tengo 2 familias. Uno es más pequeño y otro es más grande. Mi mamá, que es parte de mi familia pequeña, firme, con sus casi 90 años. Gracias, mamá. Ella es agricultora. Me enseñó a amar la tierra, a cultivar, a plantar árboles, alimentos, a amar la vida. Mi papá, presente con su imagen, y más vivo que nunca, por ser mi primer maestro. Él me mostró el camino de la lucha, de la dignidad y de la entereza. Mi hijo Amaru, de 25 años, que nos dejó físicamente hace 6 meses.
Era estudiante de sociología. Estaba empezando a trabajar su tesis. Murió en muy extrañas circunstancias. No es el momento, pero, querido hijo, vamos a seguir exigiendo el esclarecimiento de las causas de tu muerte. Y gracias por haber mostrado ya con tu corta edad el camino de la lucha a nuestro pueblo. Las demás hermanas y hermanos, parientes, primos, sobrinos, que es mi familia pequeña, y la familia grande, mírame, compañero, compañera, que era indígena, los niños y jóvenes de la escuela, los adultos de la comunidad, todos los compañeros y compañeras, campesinos y campesinas, el pueblo en general que lucha, digno, coherente, sacrificado siempre. Todas esas personas son hermanos y hermanas mías. Me debo a ellos, a ellas, mi firmeza, mi sacrificio, todos mis conocimientos, le debo a un pueblo que lucha desde hace siglos. En el año 1992, cuando tenía solo 22 años, asumí la responsabilidad de fundar y dirigir la Escuela de la Libertad José Gaspar Rodríguez de Francia, actualmente Escuela José Gaspar Rodríguez de Francia y Colegio Nacional de la Libertad, en la comunidad de Taba Guaraní. Podríamos afirmar que fui el primer representante del Estado en esa región aislada del departamento de San Pedro, a 120 kilómetros de Santa Rosa de la Guaraí, por caminos de tierra. Eran tiempos duros de sacrificio extremo. Posiblemente a lo largo de unos 5 años hice alrededor de 8.000 kilómetros a pie para cumplir con el compromiso que tenía con el Estado, con la patria y con mi pueblo. Entre 1995 al 2003 sobreviví a 2 intentos de asesinato y una tortura. El sobreviviente me llaman. En 8 años, el Estado, a quien creía representar, dejó grabado en mi cuerpo 9 marcas, cicatrices, sin contar las dolorosas huellas psicológicas. Mi cuerpo es la síntesis, la radiografía del dolor, la violencia y el terror que durante siglos soporta nuestro pueblo. Esas experiencias con el Estado, en forma directa, siendo su funcionario y arrastrando otra más dolorosa aún, el de haber sido obligado a los 3 y 5 años a presenciar las torturas de mi papá en el año 73 y 75 en nuestra propia casa. Me fueron obligando a hacer una profunda revisión del papel del Estado en nuestra sociedad. Ese mismo Estado a quien yo servía sacrificadamente. Es sobre eso lo que quiero hablar y pido respeto y comprensión, porque seguro
Van a ser durísimos e incómodos, pero es lo que esperé, prudente, sereno y sacrificadamente durante 21 años. El conjunto de instituciones políticas, jurídicas e ideológicas llamado Estado en nuestro país no puede ser garante pleno de los derechos humanos en la actualidad porque su carácter, su esencia le impide. Actúa en forma parcialista en favor de una minoría, es excluyente y violenta. Desde 1870 hasta la actualidad fue diseñada, construida, moldeada a partir de los intereses de una minoría y sobre una forma de ver, entender, sentir y vivir en el mundo, totalmente distinto, opuesto a la mirada indígena, campesina y la mayoría excluida. La mirada de la minoría que controla el Estado sencillamente se reduce a la idea del tener, de la propiedad, del dinero como valor supremo, como Dios. Entonces, desde el Estado, cuando se mira a la tierra, al árbol, al agua, a las semillas, al conocimiento, a los minerales, a los animales y al ser humano, no ven la vida sino dinero, y como la vida de por sí no se transforma en dinero, necesariamente tienen que matar, despedazar, triturar para convertir en algo útil en mercancía. Es esta mirada de mundo, en esta mirada de mundo, la vida no es buen negocio. Después de muerto, uno tiene valor mercantil, o sea, dinero. Los pueblos indígenas y los campesinos, que heredamos gran parte de la cultura ancestral, tenemos una mirada totalmente distinta, diametralmente opuesta. Para nosotros, nosotras, la tierra es un ser vivo, es la madre común de todo ser vivo. Ubu ñandesú, madre tierra. Los árboles, los animales, los pájaros, las abejas, el agua, las semillas, los animales son los demás seres vivos y son interdependientes y se complementan recíprocamente. El ser humano no es 100% humano porque están presentes en él sus demás hermanos y hermanas. El agua es 70% de nuestro cuerpo, alrededor del 95% de nuestro cerebro. Respiramos porque los árboles nos dan el oxígeno, y para que existan muchos árboles se necesitan de las abejas, de las mariposas y de los pajaritos que ayuden a la polinización, a la multiplicación de la vida. Entonces, el ser humano es agua, es tierra, es animal, es semilla, es mariposa, es pájaro, es abeja, es árbol, y es la esencia, es la síntesis de sus ancestros, de los que vivieron antes, hace miles de años atrás. Es un integrante más de una casa común de los seres vivos, llamado planeta. No puede ser dueño de su propia madre y sus propios hermanos. Desde esta mirada de mundo, nosotros afirmamos que durante siglos y en épocas más recientes, el Estado paraguayo comete genocidio, ecocidio y etnocidio. Genocidio porque con la violencia política, guerras civiles, dictadura, se mató y desapareció a miles de personas. Ejemplo, el genocidio H. Perú Piomeina, compañera. Muite, compañera de Puamí, compañera. Una de las sobrevivientes del genocidio, compañera María Luisa. El genocidio contra los ayoreos
de las ligas agrarias y de la víctima de la dictadura. El ecocidio es la muerte de la naturaleza. Millones de hectáreas de bosques destruidas, esteros, arroyos, ríos secos y contaminados, millones de litros de agrotóxicos derramadas anualmente en la tierra y en el aire. La muerte de la naturaleza, el aire y los alimentos envenenados colaboran para que haya genocidio. El etnocidio es doloroso y brutal porque es la muerte cultural de pueblos milenarios. Cuando se le despoja la tierra a los pueblos indígenas y campesinos, es como cortarle la raíz a las plantas. Al perder contacto con la tierra, se seca y muere. O lo mismo que pasa con los peces. Si se acaba el agua o lo sacas del agua, ya no puede respirar, morirá atormentado, asfixiado lentamente. Los indígenas y campesinos afirmamos siempre: Tecojaune daipori teco. Sin territorio no hay cultura, no hay vida. El indígena y el campesino sin tierra es el desarraigado, es el muerto sociocultural y carga con amargura y resentimiento sobre sus espaldas su propia muerte lenta y dolorosa. Sobre todos estos elementos filosóficos y sociológicos, lo que sostenemos nuestras reivindicaciones históricas: devolución de sus territorios ancestrales a todos los pueblos indígenas. La Constitución Nacional es claro: ellos son anteriores a la construcción del Estado paraguayo. Ellos de por sí son los títulos originales, pues son habitantes milenarios de estas tierras. Recuperación de las tierras robadas, mal llamadas malavidas durante la dictadura. Unos 8 millones de hectáreas y ser devolvidas al campesinado para avanzar en la reforma agraria, para recuperar el Tumuatá, que es la satisfacción física, el Aguapú, que es la satisfacción espiritual, el Tecoporá, que es el buen vivir, y para alcanzar el Agüiyebé, que es la plenitud de la vida para nuestro pueblo. Educación gratuita desde el jardín hasta la universidad. El conocimiento no es propiedad particular de nadie, sino patrimonio de la humanidad. Debe estar al servicio de todos y todas. La salud gratuita y de calidad, para eso hay que parar con la destrucción de la naturaleza. La naturaleza sana es sinónimo de ser humano sano. La no manipulación de las semillas, porque es la esencia de la vida y tiene que estar al servicio de la vida y no del dinero. La atención especial a la niñez y la juventud estudiantil, por lo menos hay que asegurarle comida y agua. Hoy día tienen hambre y sed. El trabajo digno a la juventud y al pueblo en general. Respeto a la vida de la niñez, de las mujeres, de las diversidades sexuales, etc. La sociedad, la naturaleza, la vida no es como el cuartel donde rige la uniformidad. La sociedad, la naturaleza, la vida en general, en esencia, es pura diversidad. El respeto a los adultos mayores y su dignificación. Podemos citar y reivindicar derechos de muchos sectores más, pero quiero terminar afirmando algunas cuestiones últimas. Yo sueño con un país, una sociedad diferente. Yo sueño con un Estado que tenga como base, como esencia, como valor supremo, la solidaridad, la hermandad, el humanismo, el amor y el sagrado respeto a la vida. Yo no lucho para tener, para las cosas, para la propiedad y para el dinero. Yo lucho por amor, y de tanto amor a la vida no temo poner en riesgo lo que más quiero,
mi propia vida por garantizar la vida de los demás. Si no se garantizan los derechos de la naturaleza en su conjunto, no podrá garantizarse derechos a los seres humanos. No se podrá garantizar derechos a la vida. Nuestro futuro será de violencia, intolerancia, brutalidad y deshumanización. Yo vengo a gritar lo que aquellos otros callan. De amor y besos abundan los cantores. Yo traigo el grito herido de mi pueblo y no es culpa mía si no traigo flores. La sangre de nuestros seres queridos que murieron y ya no están. Los que entregaron sus vidas por no saber traicionar. Los que ofrecieron sus huesos. Los que ofrecieron sus huesos por la tierra y la libertad. Viva la solidaridad. Viva la hermandad. Viva el amor. ¡Viva la vida! Caraí Ernesto Benítez Gamarra. Y con esos aplausos, señoras y señores, finalizamos este acto. Por la presencia de cada uno de ustedes, muchas gracias. Que tengan muy buen día. Para los que vinieron desde el interior de la República, feliz retorno a sus hogares. Javei mandu a peina okape o imbuyape hambaei katuba yaumi avei o pavavete peguara. Cocido ha buyape o peina okape.